Muy buen día, mi nombre es Valentín Sáenz Morales y en esta ocasión, en este video, abordaré el tema de lo que es la litigación estratégica. Esto dentro del módulo de Seminario y Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico, que forma parte del programa del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, que imparte la Universidad IEXPRO. Como les anticipaba, en esta ocasión y analizo lo que es el litigio estratégico. Por principio de cuentas, este litigio se puede conceptualizar como aquel en que el caso, que es materia de la controversia, se va a llevar ante tribunales nacionales o internacionales, principalmente. Eh, y bueno, como tal, también tiene la característica de que se tendrá que ventilar sobre la protección a lo que son derechos humanos. Y aquí en la presentación les comparto un poco parte de ese concepto y es, como les anticipaba, un medio para defender y promover los derechos humanos. Eh, Se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un litigio estratégico y un litigio ordinario? Pues en este caso, el litigio estratégico se ventilan, como lo mencioné, lo que son derechos humanos. Y un litigio convencional o común, pues es entre particulares o donde no tiene un impacto trascendental dentro de la sociedad. Entonces, esta va a ser la diferencia radical que vamos a encontrar en lo que sería el concepto de litigio estratégico y lo que sería un litigio tradicional u ordinario. También, bueno, la naturaleza como tal de este litigio es precisamente desde el momento, bueno, deriva de la protección a los derechos humanos. Aquí en pantalla es promover la naturaleza de este litigio, es la promoción, aclaración, respeto, protección y realización de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos interesa abordar con este tipo de litigios? Bueno, principalmente lo que es el cambio de las normas en derecho interno. Como lo mencionábamos en el concepto, este tipo de litigio se lleva a cabo principalmente en instancias internacionales. Y bueno, en este caso, si se obtiene un fallo favorable eh, para la persona que hace valer este tipo de controversia, pues bueno, el beneficio no nada más va a ser para él o ella, sino que también va a incidir en lo que serían las normas o las leyes de derecho interno. Esto es una característica fundamental de lo que es el litigio estratégico. Pero no únicamente se queda ahí, sino que también una de las finalidades de este tipo de litigios es cambiar la forma de pensar las políticas públicas, es decir, todo el sistema que haya generado que la violación de los derechos humanos que se vea modificada con este tipo de fallos dictados en litigios, litigios estratégicos en materia de derechos humanos. Entonces aquí tendríamos esa naturaleza de lo que es este tipo de controversias. Eh, la finalidad, pues bueno, ya la habíamos comentado. Características como tal de este tipo de juicios. La primera de ellas, pues se va a relacionar con lo que mencionabas que tiene un impacto duradero. Es decir, no es nada más que sus efectos se limiten a cierta temporalidad, sino que se van a extender. Desde el momento en que, como lo mencionábamos, se hace una modificación en normas de derecho interno, pues bueno, estas normas van a quedar vigentes por bastante tiempo y durante esa temporalidad es que el efecto que se obtuvo en esa sentencia se va a trasladar precisamente va a ser tracto sucesivo. Entonces, no únicamente beneficia a la víctima y no únicamente en su esfera personal, sino en la esfera social. Otra de las características también que encontramos es que, a diferencia de un juicio común o cotidiano, aquí puede hacerlo valer tanto la víctima, sus representantes, o, de acuerdo a la lectura que nos compartía el docente, también a clínicas de derechos humanos, especializadas precisamente en la protección
de estos derechos y que, bueno, la finalidad que se persigue es precisamente que se logre hacer efectiva dicho amparo en favor de las personas. Otra característica también la tenemos en el sentido de que los tribunales fundamentalmente van a ser de carácter internacional, no nacionales. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en un litigio convencional o común, que son los tribunales locales. Eh, ¿Qué nos interesa como característica fundamental en este tipo de litigios? Pues aquí también se los comparto en la pantalla, que se aumenta o se aumente una protección a los derechos humanos. Es decir, no nada más que se contengan en una constitución, en tratados internacionales, sino que realmente se acate esa protección a los derechos humanos que se pretende con la implementación de los mismos y obviamente, por ejemplo, en México con la firma y ratificación de diferentes instrumentos en la materia a los que el Estado se ha comprometido. Entonces, eso también es otra característica. Otra muy importante es que, bueno, propicia un acceso efectivo a la justicia. No únicamente se va a quedar la norma en letra, sino que se va a lograr o se va a contar con instrumentos que efectivamente logren que se acate lo que es un acceso efectivo a la justicia, que bueno, como sabemos en nuestra Carta Magna lo encontramos en el artículo 17 constitucional. Entonces, y finalmente otra de las características, pues que trata, o bueno, va a combatir, va a erradicar patrones nocivos, patrones que atentan contra los derechos humanos y que, pues bueno, vienen afectando precisamente a la esfera jurídica de las personas que se van involucradas. Esto es lo que encontramos por lo que vea lo que serían las características de derecho, de litigio estratégico. De acuerdo a Paola Pelliter, que es la referencia que se tuvo para la elaboración de este trabajo, encontramos, bueno, la autora menciona como una dificultad para lograr la eficacia del litigio estratégico, eh, lo que viene siendo la que es cambiar la cultura, la idiosincrasia que existe, por ejemplo, aquí en México. Entonces, no es nada más el hecho de que exista un texto, una norma que prevea o consagre derechos humanos, sino que sí, muchas veces las personas no tienen mm, esa forma de pensar, de decir, bueno, vamos a erradicar a lograr la efectiva tutela de los derechos humanos, o igual prácticamente están tolerando esa violación a los mismos, y como no se da ese paso para lograr ese cambio cultural o social dentro de nuestro país, pues bueno, el litigio estratégico encuentra una barrera complicada de superar, que finalmente, pues bueno, se trata precisamente de romper pasar esa línea y lograr el efectivo acceso a la justicia y en este caso, en tratándose de derechos humanos. Entonces, eh, hay varios puntos que en la obra consultada se manejan como estrategias para lograr el éxito de un litigio estratégico del que venimos hablando. Y uno de ellos, pues bueno, menciona por aquí, tenemos en pantalla, es la identificación del problema jurídico en derechos humanos. Puede ser desde el ámbito legislativo, gubernamental o social. Y aquí, si lo advierten, pues bueno, el legislativo se refiere a aquellos en que la norma, pues, directamente está afectando a la esfera de las personas en sus derechos humanos. Entonces, es importante identificarlo. También encontramos un problema gubernamental cuando, pues, por cualquier motivo las políticas públicas no son efectivas. Es decir, se realizan no sé, pareciera que en ocasiones es de mala fe o en el mejor de los casos por ignorancia de las personas que se encargan de llevarlo a cabo y no logran su cometido, es decir, beneficiar a la sociedad y particularmente a una persona en sus derechos humanos. También tenemos un problema social, también pues bueno, como mencionábamos, cuando la persona
las personas no tienen esa iniciativa para tratar de que se les respeten sus derechos y que encontramos leyes obsoletas. También puede darse ese fenómeno de lo que son puntos importantes a identificar previo a lo que sería el inicio del litigio. Tenemos por aquí también en pantalla, les comparto la característica del demandante o la víctima. Pues bueno, regularmente lo vamos a encontrar como que puede ser la persona directamente afectada. Aquí, finalmente, también otra de las diferencias que encontramos con lo que es el litigio convencional es que pueden participar organizaciones no gubernamentales, ONGs, y como lo anticipaba anteriormente, también clínicas de derechos humanos. Entonces, se abre un abanico importante para identificar quién puede ser el demandante. El demandante o la víctima. La parte demandada sería el tercer punto que estamos aquí considerando, o la parte contraria. Aquí también, a diferencia de lo que encontramos en un litigio convencional, vamos a toparnos con lo que sería con la característica principal que regularmente es el Estado, la parte demandada, es decir, quien comete las violaciones en derechos humanos y que finalmente el afectado, pues tratando de remediarlas, acude ante instancias internacionales para que se logre satisfacer o salvaguardar esa norma de derechos humanos que haya sido violentada. Es importante también tener en cuenta el perfil de la o del abogado. En este caso, bueno, el litigio estratégico implica ciertos riesgos. Entonces, es importante que las personas que estén brindando asesoría a los afectados estén conscientes de ellos y que muchas veces, de acuerdo a la lectura consultada, incluso se pueda tener riesgo de perder la vida y tener una serie de amenazas y perturbaciones en nuestra tranquilidad privada que, pues bueno, es importante que los abogados estén conscientes de ello. Puntos adicionales, aquí se los comparto, gastos legales y costos del proceso, es decir, tener en mente y estar conscientes de que son litigios que son caros, entonces es importante también contar con personas que puedan brindar un apoyo económico para el momento de haberse iniciado el litigio. En el punto número 6 encontramos estrategias del caso, planificación de la estrategia, tribunal competente apropiado, aspecto probatorio, prescripción y tiempo. Todo esto, si lo advierten, se refiere a tener una planeación correcta respecto a lo que se va a llevar a cabo en juicio. Es decir, pues bueno, y ubicar la planificación estratégica del caso, que se va a tener que litigar ante el gobierno, ante el Estado, y que precisamente como lo anticipábamos, pues muchas veces es riesgoso. Identificar el tribunal competente, tener pruebas. Es importante aquí también, a diferencia de un litigio convencional, en el aspecto probatorio se debe contar con el tiempo suficiente y una planeación adecuada para saber qué pruebas se van a ofrecer y se van a desahogar de manera que el resultado del litigio sea exitoso. Prescripción, pues bueno, evitar que ocurra este fenómeno que finalmente podría liberar al Estado del cumplimiento de su responsabilidad por el transcurso del tiempo y la inactividad procesal de la parte afectada. Y el tiempo, pues bueno, considerar que son litigios duraderos y que, pues bueno, si se tiene la idea de que se van a resolver de manera rápida, pues sería un error y estar conscientes de esa situación. Entonces, ahí tenemos eh, algunos aspectos. Estrategias complementarias al litigio, incidencia y medios de comunicación. Eh, es importante también tener en cuenta que como es un litigio de trascendencia social, muchas veces es importante tener también apoyo de medios de comunicación. No nada más la sentencia o la resolución que se vaya a dictar por la autoridad competente, sino también que se tenga por parte de la sociedad idea o conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, eso ahí tendría una intervención importante en los medios de comunicación. Punto número 8, las contingencias. De acuerdo a la lectura consultada, y me llamó mucho la atención, habla de la transacción, es decir, de aquellas ocasiones cuando las partes pueden llegar a un acuerdo y dirimir la controversia. Pero en este caso, a pesar de que pueda a llevarse a cabo este acuerdo, eh, es importante que a pesar de ello,
el acuerdo que se logre tenga impacto social, es decir, que finalmente la finalidad del objetivo que se planteó al momento de iniciar el litigio estratégico cumpla su cometido. Es decir, no nada más que el beneficiado o la persona afectada logre una reparación en sus derechos humanos, sino que también este efecto se proyecte a la sociedad. Entonces, es ahí donde encontramos ese beneficio o esa necesidad de prever esa contingencia que en caso de que ocurra una transacción, el efecto que se logre beneficia a la sociedad. Y acciones post litigio, pues bueno, que ya serían las que vendrían una vez culminada la estrategia y que pues bueno, en caso de que se logre un éxito, eh, el beneficio social no nada más individual para la persona y en caso de que no, pues bueno, tratar de advertir los errores que se hayan cometido para lograr una satisfacción una corrección más bien, perdón, a esa equivocación en que se haya incurrido y pues tratar de lograr la efectiva protección de los derechos humanos. Eh, por aquí ya había algunos otros temas de la contingencia, lo que les mencionaba, pero finalmente, pues bueno, lo que nos interesa es eso, es la característica que mencionábamos en cuanto al litigio estratégico, que no únicamente se queda en pro o en contra de la persona afectada, sino que debe de tener un beneficio social y en políticas públicas, que es muy importante. Hasta aquí, pues bueno, es lo que se analiza a grandes rasgos de lo que es el litigio estratégico y su comparación con un litigio convencional. Es importante mencionar que aquí en México, pues ya el Estado mexicano ha resultado condenado en algunos asuntos que han tenido que ver con este tipo de litigios. Los más conocidos, pues, es el caso de Rosendo Radilla. A partir de ahí se estableció la obligación, del análisis convencional por parte de cualquier autoridad del Estado. Entonces, no únicamente una facultad que se tenía anteriormente atribuida a los tribunales de la Federación, sino que también ya ahorita un juez de primera instancia, desde el momento que advierte alguna situación que merite un análisis convencional, está facultado y obligado a llevarlo a cabo. Y es importante también analizar el aspecto de que no únicamente autoridades en el ámbito judicial, sino cualquier autoridad. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo esa sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano no únicamente benefició a los familiares del señor Padilla Pacheco, sino que se extendieron a toda la sociedad. Y pues tan es así que hubo un impacto en normas internas que con motivo de la reforma de junio de 2011, pues bueno, vino a ser un cambio radical en nuestro sistema judicial aquí en México. Entonces, es un primer ejemplo. Y el otro caso también emblemático es el de Campo Algodonero, que finalmente aquí pues se implementó lo que es una perspectiva de género en favor de las mujeres, situación que antes no ocurría antes de estos lamentables hechos y que lamentablemente, pues bueno, tuvo que intervenir o que tuvo que hacerse un llamado de atención a nivel internacional para que México implementara normas que tiendan a proteger a las mujeres y pues que anteriormente se les hacía menos y ellas acudían a tratar a demandar justicia y pues también no se les atendía con la prontitud y la eficacia debida. Entonces, son dos asuntos sobre litigio estratégico que enmarcan y reflejan de manera clara cómo es que este litigio no únicamente beneficia a las partes involucradas, sino que también a toda la colectividad social del país del que se está hablando. Entonces, esas son dos referencias que es importante tenerlas en cuenta y que vienen a corroborar los puntos iniciales de lo que es el concepto, las características y la esencia de lo que es el litigio estratégico en materia de derechos humanos. Eh, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y pues si hay oportunidad, posteriormente analizaremos algún diverso tema jurídico. Hasta luego, gracias.